Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Un gusto estar una vez más con todos ustedes aquí en La Espadaña. Y hoy les tenemos una gran sorpresa, porque nos hemos desplazado hasta Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, para que, siguiendo nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa, toquemos lo que supuso el encuentro de San Pedro Alcántara, que aquí vivió en esta localidad y está enterrado, con Santa Teresa. Y lo haremos de la mano de un gran especialista, el Padre Victorino Terradillos. Bienvenidos a La Espadaña. Efectivamente, como decíamos al inicio de nuestro programa, este es un programa especial de La Espadaña en este tiempo de verano, porque nuestra unidad móvil se ha desplazado hasta una localidad de Ávila, Arenas de San Pedro, un emplazamiento precioso, bellísimo, lo que llaman la Andalucía de Castilla, y hemos llegado hasta aquí porque nuestro programa va a ser todo de vida y obra de Santa Teresa, con María Ángeles Álvarez y en este caso también con el Padre Victorino Terradillos. Buenos días a todos y estamos encantados de estar en este enclave tan precioso y que nos habla tanto de la Santa y de este santo tan estupendo, San Pedro de Alcántara. Buenos días, Radio María. Buenos días a todos los que escuchan y ven, porque dicen que el lenguaje tiene la capacidad de mostrar. Mostramos hoy una vida. Pues muchas gracias, Padre Victorino, por recibirnos aquí en la comunidad de los Padres Franciscanos, en un lugar tan significativo y que tanto viene a decir en nuestro programa del día de hoy, donde vamos a hacerlo en relación de Santa Teresa con San Pedro de Alcántara. También agradecemos en nuestra unidad móvil que nos ha proporcionado todo esto a Félix Fragua, que nos ha traído hasta estos parajes y que es parte de ese equipo a veces anónimo y oculto de La Espadaña en Radio María. Pues vamos a comenzar en nuestro programa, Padre, además aquí en vivo y en directo desde esta localidad de Arenas de San Pedro. Vamos a comenzar, si parece, María Ángeles, pues hablando de la figura de San Pedro Alcántara. Para nuestros oyentes que quizás no conocen mucho, ¿quién fue San Pedro de Alcántara, Padre Victorino? Pedro de Alcántara se le llama así desde que entra de fraile, pero antes se llama Juan Garavito y sus padres son pudientes, bien formados, de Alcántara, provincia de Cáceres. Le dan una carrera, estudia en Salamanca, él es muy inteligente y a los 16 años dice, yo dejo esto y entro de fraile franciscano. Los franciscanos entonces estaban dentro de una reforma del Santo Evangelio, y él, un joven con mucha ansiedad, parece ser que tiene algo de gracia especial. Dice, mi camino es ser franciscano. Y va a ser una constante en él, que hablando de San Pedro o de Fray Pedro de Alcántara y de Teresa de Humada, algunas veces yo recalco a los turistas que pasan por aquí y les digo, el santo es, Fray Pedro de Alcántara es el santo en Arenas, el santo es el hombre que empieza un camino y no vuelve atrás. La santa, que en este caso siempre Santa Teresa de Jesús, es la mujer que anda, que vuelve, que torna, que comienza hasta que se determina. Pero este hombre, como carácter y formación, es un hombre que desde joven ha empezado un camino, el seguimiento de Cristo. Ya que hemos estado estos tiempos viendo la vida de la Santa y todo lo que ella sufrió y todo lo que ella padeció en su vida espiritual, como dice Padre Terradillo, es decir, que tuvo muchos momentos de duda, de incertidumbre y también de luz, que se le juntaban con las gracias espirituales, pues encontrarse con San Pedro de Alcántara para ella pues fue realmente una bocanada de aire fresco, el darle luz dentro de toda esta oscuridad. Estábamos viendo en los programas anteriores, ¿no?, cómo incluso en el momento en que ella sentía a Jesucristo a su lado y cómo veía todas estas gracias místicas en las que estaba viviendo,
y viva a sus confesores a decirlo, y no la entendían, incluso decían que podía ser el demonio, en fin, entraba en un momento de dureza espiritual muy grande. En ese momento aparece la figura de este padre, ¿no? Fray Pedro de Alcántara, que lo conoció, me parece, ¿no, padre?, en la casa de doña Guiomar de Ulloa. De doña Guiomar de Ulloa. El Fray Pedro de Alcántara, el santo, vendrá muy posterior, aunque tenga fama de santo y de listo, de inteligente, va a Ávila porque quiere hacer una fundación en Aldea del Palo, Zamora. Y allí, pues, se hospedó en la casa de un señor que formaba parte del grupo de los amigos de Santa Teresa. Y se entera doña Guiomar de Ulloa y dice: mira, Teresa, le llama a la Encarnación, ha venido un fraile, se llama Pedro de Alcántara, tiene tal fama, haz el favor de venirte aquí, estás conmigo en mi palacio y habláis lo que sea. Y el santo va a decir, después de escucharla: mira, hay dos cosas en la vida. Una es el Evangelio, creo en el Evangelio, y otra cosa es tu espíritu. En las dos hay mucha verdad. Entonces la santa respira y dice: menos mal, porque dentro del grupo le están diciendo, el cura, el confesor y los demás le están diciendo: oye, las hablas de Cristo son hablas del demonio. Oye, los éxtasis que tienes son... Entonces ella está en un mar de dudas, dice: ¿es de Dios o no es de Dios? Hasta que llega este hombre. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos ya hablando en el año 1560, pero antes hay mucho recorrido en la vida del santo, mucho recorrido. La vida de comenzar un ascetismo, la vida de celebrar muy bien, que llamaba la atención cómo celebraba la Eucaristía, va a ser superior, va a ser definidor, va a ser provincial, y el paso a Portugal. Y en Portugal él quiere ya comenzar una reforma. Estaríamos siendo él muy joven, con unos 40 años tendría él, y ya quiere reformar. Y está dirigiendo a los reyes de Portugal. ¿Y esa reforma en base a qué estaba más o menos vista? La reforma en el 16, cualquiera habla de la reforma, o de contrarreforma, es debido a que la Iglesia necesita una reforma. Tanto como hoy día, que hablan de crisis y hablan de problemática, pues entonces en el 16 había mucha necesidad y surgen los grandes reformadores. Este es uno, aunque él tiene como principio delante de las quejas de la sociedad: mira, lo que hay que hacer es tú y yo, ser santos, y lo demás. Y este hombre comienza la reforma por él mismo, por su vida. Mucha oración, penitencia, fidelidad, amor a la Iglesia, amor a todos, pobres, al obispo y a cualquier clase. Y nunca hablar en contra de nadie, porque lo ha aprendido de San Francisco. Esto es un franciscano, sí, que Teresa de Jesús dirá: ha vivido la regla al modo extremo, al modo exacto. Pues bien, una de las sentencias o frases o direcciones que tiene el franciscano es: cuando vayan por el mundo, no litiguen, no juzguen, no condenen, no vean lo mal, no desprecien, sino que cada uno se juzgue y desprecie a sí mismo. O sea, la conversión... ¿Qué consejos tan sabios y necesarios para nuestro tiempo? Bueno, le han llamado, usted que ha conocido a don Baldomero Jiménez Duque, sí, cómo no, que hablábamos personalmente con él, y hablaba, y decía, este señor, don Baldomero, que el día 22 murió, el día 22 de agosto, hace tiempo que murió, en el 2007, decía: es el gran profeta del 16, porque orienta, y orienta no escribiendo como hacen los místicos franciscanos, sino viviendo. Lo que se dice hoy día: hablar o hacer, pues hacer y callar. Sí. Las palabras conmueven y el ejemplo arrastra. Esto es. Incluso cuando usted está hablando, Padre Victorino, de la reforma Tú y Yo, me recuerda una anécdota de una santa de nuestro tiempo, Santa Teresa de Calcuta, sí, que la fue a entrevistar una periodista.
con un aire, vamos a decir, esta mujer pues era un poco polémica en sus artículos y reportajes y buscaba siempre un poco lo novedoso. Entonces, yo lo recuerdo porque yo estaba en Argentina y ella era argentina, entonces fue a una entrevista con la Madre Teresa de Calcuta y le preguntó, bueno, ¿usted qué reformas haría en la Iglesia? Esperando así una respuesta a la Madre Teresa que fuera titulares de su reportaje. Y dice, efectivamente, yo haría una reforma en la que comenzaría por usted y por mí mismo. Porque si usted y yo nos reformamos, pues reformamos la sociedad, la Iglesia y el mundo. Pero si no comenzamos por nosotras, está difícil que se reforme nuestro entorno, ¿no? Pues fue la respuesta de Fray Pérez de Alcántara al conde de Oropesa, que eran grandes amigos, y el santo tiene orientación social, política, económica y el del mundo, además de con otras personas, con estas personas directamente. Como son muchos los oyentes de Radio María que nos escuchan por las más diferentes partes de España, ¿por qué parte se mueve San Pedro Alcántara? San Pedro de Alcántara. Alguien que vive por ahí dice, pues yo nunca he ido. Pues mira, habría que ir a Alcántara, donde está el puente romano, y una iglesia preciosa. Ahora delante de la iglesia han colocado una estatua monumental, colosal, de Navarro Gabaldón, don José, que vivió con nosotros en esta casa, y leía y se inspiraba y decía, este hombre me inspira a mí para ser bueno, para convertirme un escultor de fama. Navarro Gabaldón. Pues bueno, hay que ir a Alcántara, habría que ir al Palancar, provincia de Cáceres, y habría que ir al donde está el gran conventito del Santo, el Palancar, Pedro de Acín, también de Cáceres, y luego habría que ir pues a Oropesa, que estuvo allí hospedado, hay un recuerdo debajo de una escalera, una cerámica, y habría que ir a Salamanca, el santo va a Salamanca, hace un viaje a Barcelona, porque camina hacia Roma, y bueno, pues el santo es ya Ávila. No, por supuesto, estamos Ávila, aquí. hay que ir a Ávila, la capital, aunque él diga que una ciudad que con esta santa recibirá mucho bien, bien para la iglesia y bien para la ciudad. La geografía es poca, pero muy intensa. En estos viajes, padre, ¿nos podía contar un poco cómo eran los viajes que hacía el santo para ir a ver a la santa, nuestra santa Teresa, y cruzar todo este camino, el Puerto del Pico y todo? Porque el santo, Fray Pérez de Alcántara, Juan Garavito, de origen, pues conoce este lugar, Arenas de San Pedro, y le encantó el lugar porque es precioso, es una geografía, hay gredos, está el valle, está la naturaleza pletórica de vida. Bueno, y él buscaba la reforma. ¿Cómo se hace una reforma? Orando, siendo gran contemplativo, penitente. Él entra dentro de esa oración, el lugar para contemplación ideal. Retirado del pueblo, 3 kilómetros, hay una ermita dedicada a San Andrés, al apóstol, y él dice, este es mi lugar. Y lo pide que le dejen esa ermita. Se la conceden después de... Y desde aquí, el santo, desde aquí, sube a Ávila. ¿Qué camino? Pues el camino hay que bajar al pueblo, a Ávila, subir al Arenal, ir por los montes y llegar hasta la calzada romana. Y luego subir la calzada romana y encontrarse con la cueva del Margato. Iba por detrás de la cueva del Margato. Hemos pasado cuando veníamos. Lugar precioso. Nosotros de coche, en tiempo San Pedro Alcántara, sabe Dios, ¿no? Andando. A mula, andando, en fin. Andando. El santo viaja siempre o en borriquillo o andando. Y al final, cuando no puede, le asiste un compañero y él va montado algunas veces, otras caminando, siempre. Y la santa, cuando le ve, y al final, cuando hace la fundación 1562, el 24 de agosto, dirá, pero este hombre, si está tan enfermo, ¿cómo Dios me lo ha conservado para mí? Porque justo, dice la santa, a los 2 meses de hacer la fundación y caminar el santo hasta Ávila e ir al Tiemblo y convencer al señor obispo que vuelva a la ciudad, que acoja la fundación de Santa Teresa, dice la santa, a los 2 meses casi justos muere el santo. Dios me lo ha conservado. Un hombre pobre,
penitente, caminante y al mismo tiempo lleno de libertad, porque el Espíritu crea libertad, verdad y no reacción contra el mal. Padre Victorino, el último documento del Papa Francisco, Gaudete Sultate, que habla sobre la variedad de santidad que hay en torno nuestra, él viene a poner un punto necesario en la santidad y que es tan necesario en la vida cristiana y la vida espiritual como es el sentido de humor. Incluso nos hace referencia a varios santos que se caracterizaron por este sentido de humor, como por ejemplo San Felipe Neri. Pero de San Pedro Alcántara nos ha llegado alguna anécdota de su vida que, siendo un hombre de tanta austeridad y penitencia, también tenía todo este sentido de humor. ¿Nos puede hacer alguna referencia de algo que ha quedado por ahí, de alguna leyenda, de alguna florecilla, de algún dato en concreto? Tenía un gran sentido del humor. La santa dice que hablaba poco, pero cuando hablaba era muy dulce en su expresión y muy lleno de sentido, de verdad. El santo, como humor, es el humor que hace pues un convento de 72 metros cuadrados, nada más, para 7 personas, refectorio, capilla, celdas y claustro, y luego pone un pequeño trozo de jardín para el perejil. Hay que conservar, hay que guardar las hierbas que nos sirve, que el Señor nos da esto. Y luego siempre el humor, pues tratando con los niños últimamente, porque las vidas de los santos se ha contado siempre bajo los milagros, y aquí los cuadros que hay en casa son milagros del santo, ángeles, comunión a Santa Teresa, pasando un río, el río Tajo, pero está el humor, un gran humor que lo cuenta uno de esos hechos, es que camina con su amigo y el santo es muy penitente, parece que no lleva cuerpo, tiene el mundo debajo de los pies, pero el santo se da cuenta y dice, este pobre hombre, sin comer, sin beber, dice, nos vamos a sentar, vamos a descansar. Y el joven, el fraile que le acompaña, cae rendido, se duerme. Y el santo se pone en oración. Cuando despierta hay un río de agua, una fuente y un pan para que se alimente el santo. Es un humor fino, es caridad, es la sencillez. Muy bien. María Ángeles, si os parece, y Padre Victorino, vamos a poner una música que nos ambiente de lo que estamos hablando acerca de San Pedro Alcántara y Santa Teresa, y continuamos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña. Y es la tierra que habitamos, un mundo hizo Dios para sus ángeles, para sus santos. Y es el cielo que hoy anhelamos. Y un mundo hizo Dios para sí mismo, un jardín donde morar y descansar. Y le llamó María, y le llamó María, llena de gracia, María, es el cielo del Señor, el lugar donde Él quiso estar, donde Él quiso morar. Dios para los hombres peregrinos, y es la tierra que habitamos. Un mundo hizo Dios para sus ángeles, para sus santos, y es el cielo que hoy Dios para sí mismo. Seguimos aquí en La Espadaña, en Radio María, en este programa especial que estamos haciendo con María Ángeles Álvarez de vida y obra de Santa Teresa de Jesús, y nos hemos desplazado, como decíamos al inicio, hasta la localidad abulense preciosa
aquí en Arenas de San Pedro con el padre Victorino Terradillos, franciscano, especialista entre otras cosas en San Pedro Alcántara. Así que qué mejor, padre Victorino, que estar con usted. Buenos días a todos. Así que seguimos aquí y vamos a hablar en este bloque segundo de nuestro programa sobre San Pedro Alcántara y su relación con Santa Teresa. Una relación realmente importante, ¿no? Creo que para los dos, pero especialmente para nuestra santa. Voy a leer un texto en el que yo creo que vamos a ver un poco que la importancia, ¿no?, que tuvo este santo. O sea, estábamos hablando en la vida de la santa cómo tuvo esta visión de tener a su lado a Jesucristo, y que no fue una visión imaginaria como otras, ¿no?, pero que para ella fue una visión intelectual profunda, y que el confesor al que se dirigió, pues que realmente no la entendía, su padre de aquel momento, el padre Baltasar Álvarez. Entonces, en este texto del libro de la vida, en el capítulo 27, pues relata ella un poco cómo estaba apenada por no poder compartir esta visión, esta experiencia harta de Dios, y cómo fue encontrarse con el santo. Dice así la santa: luego fui a mi confesor, harto fatigada, a decírselo. Preguntóme en qué forma le veía. Yo le dije que no le veía. Díjome que cómo sabía que era Cristo. Yo le dije que estaba cabe mí y lo veía claro, y sentía, y que el recogimiento del alma era muy mayor en oración de quietud y muy continua, y los efectos que eran muy otros que solía tener, y que era cosa muy clara. No hacía sino poner comparaciones para darme a entender, y cierto, para esta manera de visión, a mi parecer, no la hay mucho que cuadre, así como es las más subidas, según después me dijo un santo hombre y de gran espíritu, llamado Fray Pedro de Alcántara, de quien después haré mención, y que me han dicho otros letrados grandes, y que es a donde menos se puede entretener el demonio de todas. Es interesante en el texto que lee María Ángeles, padre Victorino, cómo se encuentran dos almas gemelas, pero una al final de su carrera, que será San Pedro Alcántara, y otra Santa Teresa de Jesús, que está iniciando su carrera. Y cómo será el influjo que ejercerá San Pedro Alcántara en esa idea reformadora que tenía Santa Teresa de llevar adelante en la Orden del Carmen. Muy interesante el texto, todo lo que dice la santa, porque a la santa, recibiéndola como gracia, en todo su libro de la vida y en todo lo que escribe, es una gracia leer a Santa Teresa, porque nos entrega su intimidad. Está hablando de una verdad, y la verdad ella la vuelve a repetir. ¿Qué es esto? No hay gozo más grande sobre la tierra que encontrarse un alma con otra alma, que piense igual, que sienta lo mismo, que tenga experiencia. El santo entonces, ella dice y repite, vi que me entendía por propia experiencia. Estas visiones, visión de Cristo junto a mí, a mi derecha, visión en Eucaristía, visión delante de la cruz, visión de Cristo muy llegado, el santo ha pasado por esos datos, tiene experiencias místicas. No es que la santidad sea experiencias místicas, fenómenos místicos. Los fenómenos existían y existen hoy día. Lo importante es dónde se mantienen, dónde se sostienen, dónde se apoyan, en la verdad. Y él y la santa luego dirá, cuando repase toda la historia del santo, vi que me entendía por propia experiencia. Yo he sido testigo de los éxtasis de él. No hay manera de entender a las almas por los libros, ni por las cátedras, ni por el conocimiento, sino por un conocimiento especial que da Dios. Y va a ser la tesis que el santo defiende cuando escribe una carta preciosa a Santa Teresa de Jesús. No les hagas caso, no entienden. Uno solamente sabe y entiende cuando recibe gracia, cuando tiene experiencia. Y ahí, en el texto que lee María Ángeles, hay
una experiencia propia de los dos. Y se da una alegría tan inmensa que es que se vuelve a repetir. Exactamente, es ese conocimiento, esa sabiduría interna que hace a dos almas de este tipo, ¿no? Entrar en conexión que sabemos que hasta el final de su vida, porque sabemos que la santa supo que se había muerto San Pedro de Alcántara, ¿no? En esa conexión profunda, antes de que se supiera en Ávila. Ella tuvo esa, es decir, eran dos almas que se encontraron y que siguieron caminando juntas, ¿no? Y probablemente después de la muerte también. Lo cuenta. Después de la muerte, el santo muere en Arenas y ella dice: he sabido que el santo se ha muerto. A la semana próxima viene la noticia de que ha muerto, pero yo lo he sabido ya, inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque hay una conexión entre las personas, hay una conexión de espíritu. Son ondas, es fe, es empatía, es gracia, y las personas no nos conocemos por la visión física, por el conocimiento intelectual únicamente, que son de valor esos conocimientos, sino por un conocimiento que se da de alma a alma, de persona a persona total, y es el gran encuentro. Por eso la santa muestra a este hombre, a este bendito Fray Pedro de Alcántara, que lo llama, que es santo, lo muestra como mi gran amigo, el gran regalo que Dios me presenta. Yo, escuchándole, Padre Victorino, me viene a la mente cuántas personas hay que espiritualmente no encuentran el debido consejo, la orientación en su inquietud, quizás apostólica, en su reforma que están llevando adelante, quizás en su fundación o en su caminar espiritual, en la vida matrimonial, en su juventud, y encuentran, pues a Dios gracias, y esperemos que lo encuentren, el director espiritual, el confesor, el sacerdote, la persona que les puede orientar. En este caso hay que ver que Santa Teresa llevaba ya caminando pues sus casi 12-15 años y no había encontrado a alguien como San Pedro de Alcántara que le pusiera en el camino que ella sentía que debía de recorrer. Una dificultad en el 16 y en nuestro tiempo. Sí. Encontrar a alguien que sepa discernir. Para mí este hombre, cosa que dice San Ignacio de Loyola, que son contemporáneos, los jesuitas, él es muy amigo, él conoce mucho a Francisco de Borja, antes y después, cuando es jesuita, el discernimiento, el conocimiento del espíritu y saber guiar, una queja grande que tiene San Juan de la Cruz, que no las entienden, que las confunden. Hoy día es igual el problema. Y el santo que entiende que es el gran Señor, el gran apóstol y profeta, que sabe orientar al obispo. Porque hay un obispo en Coria que dice: yo como tú, yo franciscano. Dice: no, tú a tu parroquia, tú a tu diócesis, tú a tu negocio, tú a tu oficio. Y lo otro, que lo haga el otro. Orientar en verdad, en conocimiento, esto es un don de Dios que tiene este santo. Por eso ella dice: no me harto de dar gracias a San José, que me lo ha traído, y a Cristo, que me lo ha regalado. Tenemos santos incluso de la época que fueron grandes consejeros, pero ellos sí escribieron. Por ejemplo, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, que son dos santos diferentes, que a veces los confunden, ¿no? Unos apellidos, San Juan de Ávila, apellido, y San Juan de la Cruz. El caso de San Pedro de Alcántara fue gran consejero, pero siento, usted mencionó que no escribió nada. No quiso escribir. Porque podríamos ir a los libros como los otros santos y, bueno, ver cartas que escribieron, consejos que dieron, pero aquí no lo hemos perdido, ¿no? Porque hay dos líneas de pensamiento y de actuación en el 16. La santa ha leído y ha recibido mucha luz de los místicos franciscanos. Lo mismo Bernardino de Laredo, que Francisco de Osuna, que Alonso de Madrid, que de muchos. Ha recibido luz y ella aprende y los tiene como grandes maestros. Pero dentro de las ideas es esta, escribir, después de tener experiencia y estudiar. Y otra es obrar y callar. Y el santo apenas tiene magisterio. ¿Por qué? Porque no ha querido escribir. Si hubiese escrito su experiencia, Daniel de Pablo Maroto, muy amigo, muy especialista,
que conoce mucho a la santa y todo, el 16, dice, si este hombre hubiese escrito, ¿qué hubiese dicho? Pues yo digo, todo lo que dice Santa Teresa, en gran parte, se puede decir que el santo lo comenta, porque ya ha aprendido. Lo mismo que el confesor aprende de quien se confiesa aprende del confesor. Y aquí está la relación de personas, de empatía, de alma, de gracia. La gracia no es sola, se vive solo, se vive en comunión. Y el santo tiene cartas preciosas, ¿eh? Tiene a Santa Teresa, tiene carta a San Francisco de Borja, San Francisco de Borja también le contesta, y en dirección espiritual ha querido el emperador Carlos V, en Yuste, tener cierta orientación con el santo. Le llama, venga usted, que soy el emperador, que yo quiero resolver, orientar mi alma, Yuste. Y el santo, pues, va, habla, comenta, y no volvió más. Cosa que con Santa Teresa vuelve las veces que sean necesarias, y le escribe, y están 9 días en Ávila, cara a cara, sin velo ninguno, comentando y hablando. Es el encuentro, es la gracia, es la donación, es una riqueza. En ese grupo, ¿no?, tan especial de la casa de doña Guiomar, ¿no?, que estamos tratando estos días, donde había este grupo de amigos fuertes, ¿no?, de estos que hacían espaldas, en donde se ayudaban unos a otros. Hemos visto cómo doña Guiomar ayudó a la santa, ¿no?, a encontrarse con San Pedro de Alcántara, y como todas estas experiencias, todas estas vivencias se compartían, ¿no?, y que ha sido realmente la semilla de toda la reforma teresiana. Como está diciendo Padre, la vida y la reforma de los santos va también motivada por la vida de otras personas a su alrededor, ¿no? Totalmente. Con esta empatía profunda, con esta espiritualidad, con esta sabiduría de Dios que los une y que los lleva a hacer grandes cosas. El palacio de doña Guiomar de Ulloa todavía existe en Ávila. Sí. Pues habría que yo no sé, que recuperarlo como una visita teresiana y de centro de espiritualidad. Vamos a dejar la idea para que nos escuchen todas las entidades. Porque es que ahí, en un 16, el gran movimiento que se debe dar también en nuestro tiempo no es el religioso que hace una reforma, Teresa de Jesús que hace una reforma, es el grupo, es la iglesia, y es el laico, la mujer, eso que se dice hoy tanto. Doña Guiomar de Ulloa tiene tal importancia en la reforma de Santa Teresa, en el grupo, en la ambientación, en darse cuenta de lo que hay, que merece, bueno, yo no digo una beatificación, sino por lo menos una consideración y reconocimiento de mujer, una mujer que ha permanecido y que sabe percibir, porque uno de los conceptos que existen claves en el santo y en la santa y en la de Ulloa, Guiomar, es la percepción. O sea, tienen un radar tan especial que dicen, aquí hay algo. Y no solamente hay algo, hay un milagro, hay una experiencia, sino que aquí hay un acontecimiento, que es lo que distingue a las personas. Aquí hay algo, es una inteligencia, hay una razón, hay una experiencia, pero aquí hay algo, se percibe algo especial. Precisamente haciendo este reconocimiento a una mujer, pues hace poco abrimos el espacio en Ávila al reconocimiento de una mujer de 1478, doña Elvira González de Medina, que comenzó en su casa, en su palacio, el Beaterio de la Encarnación, y que va a ser la cuna del monasterio de la Encarnación, y donde en el tiempo entrará Santa Teresa, ya trasladado afuera de la ciudad en lo que hoy es el emplazamiento del monasterio, pero nos dábamos cuenta que había la necesidad de hacer este reconocimiento y de abrir al peregrino, al interesado en Santa Teresa, ese espacio que hoy en día es el Palacio Sofraga, entrando por la puerta de San Vicente a mano derecha, y hemos puesto una placa conmemorativa haciendo mención a esta mujer que también tuvo su luz y su importancia en un momento importante. Podríamos seguir hablando sin parar, pero vamos a hacer una parada para escuchar una canción cantada por las Carmelitas, Padre Victorino, María Ángeles, ¿se os parece? Sí. Y continuamos aquí, en La Espadaña, en Radio María. Aquel que yo más
Para aquellos que se han incorporado a nuestro programa, estamos aquí en la localidad de Ávila de Arenas de San Pedro con el padre Victorino Terradillos, franciscano, especialista, hay que decirlo, aunque él dice que es muy humilde, que bueno, que tiene muchas cualidades, entre otras, sin duda, su especialidad en San Pedro Alcántara, porque estamos teniendo la relación San Pedro Alcántara con Santa Teresa. Y María Ángeles, creo que nos tienes un texto preparado en relación a esto. Pues un texto en el que la propia santa nos habla de San Pedro de Alcántara y, como ya sabemos, nos lo cuenta con un retrato lleno de viveza, lleno de encanto, como es ella. Lo voy a leer. El libro de la vida, en el capítulo 27, en el párrafo 18, y dice así: Su pobreza era extrema y mortificación en la mocedad, que me dijo que le había acaecido estar 3 años en una casa de su orden y no conocer fraile, si no era por el habla, porque no alzaba los ojos jamás, y así a las partes que de necesidad había de ir y no sabía, sino íbase tras los frailes. Esto le acaecía por los caminos. A mujeres jamás miraba, esto muchos años. Decíame que ya no se le daba más ver que no ver, mas era muy viejo cuando le vine a conocer, y tan extrema su flaqueza, que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad era muy afable, aunque de pocas palabras, si no era con preguntarle. ¿Y qué decimos a esto? Bueno, pues que aquí le tenemos retratado por la santa, ¿no? Es decir, la pobreza, la humildad y a la vez esta afabilidad de carácter, ¿no? Es decir, esta mezcla tan increíble y tan bonita, padre. La santidad, porque este es un santo, por cierto, es santo puesto en los altares, creo que por el influjo de Santa Teresa de Jesús, porque a este fraile, Pedro de Alcántara, lo enterraron en Arenas, en el santuario, en la ermita primitiva, dedicada a San Andrés, y le dijeron: ya está muerto, ya se murió. Y la gente dice: pero si es santo. Bueno, pues ahí queda, 20 años, hasta que se enteran los frailes que están haciendo el proceso de Santa Teresa de Jesús. Y la santa va a ser beatificada muy pronto, en el 12, y luego canonizada en el 22. Y siempre que hablan del proceso de beatificación de la santa y canonización, siempre sale el bendito Fray Pedro de Alcántara, y sale que me ha dado la comunión, que ha visto que le acompañaban San Francisco y San Antonio, que los ángeles, y todo esto. Y dicen: bueno, ¿y este fraile dónde está? Que es un poco la pregunta que se hacen hoy día. Mucho Santa Teresa, porque es la gran santa universal. Dice: pero este que sale aquí en el capítulo 27, libro de la vida, y en el capítulo 30 y 32, y hay muchos recovecos donde sale la referencia al bendito Fray Pedro de Alcántara, ¿dónde está este santo franciscano? Y muchos se orientan, la gran orientadora es Teresa de Jesús, que habla de él como penitente y como pobre. A este respecto surge la pregunta, padre Victorino, ¿cuál será el influjo de San Pedro Alcántara en Santa Teresa acerca de la reforma que Santa Teresa pretendía realizar? La santa quiere hacer una reforma, mejor. Dios quiere, Cristo se le aparece y le indica que tiene que hacer una reforma. No vivir con 200 o 200, no vivir a un aire, sino vivir a otro aire, que el aire es de pocas y muy en verdad, y muy pobres y muy austeras. El santo ya ha hecho la reforma, la más austera que hay dentro de la orden franciscana. Él ha vivido una reforma en total pobreza y en total austeridad. Y la santa pide un consejo. ¿Y esto cómo tengo que hacer la fundación? Y el santo le dice: en total pobreza.
Sin embargo, hay otras voces, un señor padre dominico que le dirá, pero en estos tiempos no se puede vivir de pobreza. ¿Usted en el siglo XXI puede vivir en pobreza? Pues yo creo que se puede vivir en pobreza. Y una de las dificultades que puede tener hoy la Iglesia y las órdenes religiosas y la vida consagrada es la práctica de la pobreza. Pobreza incluso material, física. Y la santa dirá, entonces tengo que fundar sin renta, y el santo le dirá, sin renta, que Dios te hará lugar, que a quien busca a Dios las otras cosas le vienen. Aparecerá un cesto de fruta a la puerta. Los ángeles, el bienhechor, el otro, el que venga, te ayudará. No te faltará nada. Pobreza no es el extremo de no tener nada únicamente, que eso también hay que medirlo, sino aprender a vivir en una confianza. ¿Ves las aves? O sea, viene de una contemplación. Sí. Hay que contemplar. Por eso pondrá a San José a la puerta de cada convento que funda, para que San José les venga a fornecer de las necesidades que la comunidad va a tener y no le fallará, dirá incluso Santa Teresa al final de su vida hablando de San José. De San José, que dice ella, lo aprendió de los franciscanos, la devoción. Sí. El primer libro, la Josefina, lo aprendió de los franciscanos, y luego el santo, San Pedro de Alcántara, la fundación que hace también se lo dedica a San José, y la ermita que hay en casa está dedicada a San José. Parece que San José me lo trajo del quien era muy devoto. La devoción a San José es primordial, pero no devoción únicamente de novena, sino devoción de exactitud, de obediencia, de pobreza, de sometimiento a Cristo, al Hijo del Hombre, de aprender humanismo, de aprender confianza, pobre en todos los sentidos. Nos hace descubrir algo nuevo, Padre Victorino, porque se llegó a decir aquí en este programa que Santa Teresa, con su devoción a San José, y creo que fue María Ángeles, sino que me corrija ahora, fue una de las que impulsó, que debe ser, no cabe duda por la época, la devoción a San José, que hoy en día, bueno, tenemos tan a la mano en la Iglesia, pero aquí nos pone un antecesor, que es San Pedro de Alcántara. Entonces, sí, esto es un descubrimiento. No, no es descubrimiento. Yo se lo he dicho. De los que oímos. Esto está dicho en los libros. Lo que pasa es que como Santa Teresa, yo creo que todo lo que ha tocado, y más en esta época, sobre todo desde el 62 o más todavía desde el 82, se ha hecho tan universal su vida, o sea, es un plantel tan fuerte de experiencias y de todo, que ella misma a San José lo ha hecho aún más universal, y la espiritualidad vuelve como una riqueza, pero está dentro de los franciscanos, San José también. Sí, bueno, esa unión que estamos viendo entre estos santos, pues que se fraguó cuando vieron, ¿no? Pero tú también tienes devoción a San José, y pues yo también, bueno, impresionante. Los dos se reforzaron completamente en su devoción y en llevar el nombre de San José en sus fundaciones. A mí me llama muchísimo la atención, y creo que a todos, ¿no?, esta descripción que hace la santa, ¿no?, de que era tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Muy bonito. Normalmente la santa, con su manera de describir tan increíble, y esta es la manera que se le retrata aquí en muchas de las imágenes que tienen aquí en el museo y por aquí en el monasterio al santo como raíces de árboles. En América, donde han estado tanto los franciscanos, el San Pedro de Alcántara es casi, diríamos, un esqueleto medio vestido, lleno de disciplinas, de cilicios, y es el santo hecho de raíces de árbol. Incluso la misma escultura de Navarro Gabaldón quiere ponerle en su hábito que como si fuesen trozos de bronce que se caen, o sea, son raíces. O sea, el santo queda un espíritu que se eleva delante de una cruz, falta el elemento de la cruz, pero está detallado en la descripción, y él es una raíz puro. Eso es una descripción como para darle un premio Nobel a Santa Teresa en literatura, decir esa frase. Y parecía también, hecho de raíces de árbol. Y también esto que dice la santa, ¿no?, que también va a ser parte un poco del propio carisma de la familia de la santa, es decir, era así, era como hecho de raíces, era duro, hacía una gran cantidad de penitencia, pero era muy afable.
y aunque en muy pocas palabras, y no era con qué preguntarle, es decir, que tenía esa manera de suavidad, de trato, estamos diciendo que también era una persona con un sentido de humor, Sí. que una cosa, porque muchas veces los santos nos los imaginamos de manera muy dura, muy adusta, es decir, como eran tan penitentes, nos los imaginamos casi como ausentes del mundo, y todo lo contrario. Dentro de la escena de Santa Teresa, un detalle que tiene es romper lo que se llama silencio papal una noche y ponerse a cantar, lo mismo que San Francisco, que le pide un hermano uvas, dice, ¿qué importa la hora que sea? Aquí, más que penitentes, somos hermanos, somos fraternidad. Y la santa se pone a bailar y canta las coplas que sean lo mismo el día de Navidad que cuando hay piojos en las mantas. O sea, lo que es la profunda ascesis es profunda caridad. ¿Por qué? Porque se cimienta no en el sacrificio, en el dolor, sino en el amor. Y el amor bate marcas, siempre está sobrenadando a todo lo que es ascesis o penitencia. Con todo este tener el mundo debajo de los pies, o sea, ser un hombre libre que domina a base de penitencia y a base de oración, el hombre tiene un carisma, una afabilidad que cualquier palabra, cualquier sonrisa le sale del fondo del espíritu. O sea, de la penitencia puede salir una amargura, de una expresión de Dios que también se expresa en penitencia o en sacrificio surge una amabilidad, una fuente, diríamos, de agua viva. Vamos a escuchar una música, dado que estamos hablando de San Pedro Alcántara en su relación con Santa Teresa, dedicada a San Francisco de Asís, que va a ser el origen de San Pedro Alcántara. Y vamos a hablar, Padre Victorino, María Ángeles, en el día de hoy, que es de Arenas de San Pedro, en esta localidad donde está este santuario con los restos de San Pedro Alcántara y un convento que hay aquí de carmelitas. ¿Os parece? Muy bien, ¿no? Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, Donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Entramos ya a la última parte aquí de la espadaña, que se nos ha pasado rapidísimo en esta mañana aquí de viernes con el Padre Victorino y en esta sesión que estamos teniendo extra de Vida Obra de Santa Teresa, aquí con María Ángeles Habla, que nos hemos desplazado hasta Arenas de San Pedro. Y cabe la pregunta, porque estamos aquí en Arenas de San Pedro. Si alguien viene a Arenas de San Pedro, Padre Victorino, puede encontrar aquí este santuario dedicado a San Pedro Alcántara y este convento vuestro franciscano. Sí, claro. Suele venir la gente a Arenas de San Pedro y se acercan al santuario donde están los restos del santo. Hay un halo que dice la gente, una energía que dicen hoy día, una gracia. Digamos que hay una gracia y la gente, las personas, devotos y no devotos, vienen a visitar y a rezar. Y en relación a las carmelitas, porque esto es algo nuevo dentro de esta historia que hemos estado hablando, tenemos las carmelitas que aquí trajo Santa Maravillas de Jesús. Santa Maravillas de Jesús al 54, en el año mariano del 54 se cierra la clausura y es la fundación, dedicado a San José y a la Virgen. La Santa Madre Maravillas es muy devota de San Pedro de Alcántara. Estuvo aquí, vino a visitarle. En los ratos que tuvo
restauró una capa pluvial de valor y luego pues ella quiere el lugar de San Pedro de Alcántara, porque parece ser que Santa Teresa, como homenaje a su gran confesor, a este penitente, quiso fundar aquí. Luego, un poquito más tarde, 1600 y pico, pues fundan carmelitas, pero estuvieron muy poquito tiempo. Luego vendrán agustinas. Y ahora, en el siglo XX, Madre Maravillas, la santa, funda su reforma. Este lugar, además, el monasterio también tiene un museo muy interesante, que, bueno, recomendamos a todo el mundo que venga. Hay muchas cosas aquí que ver. Primero, la edificación, principalmente del 18, que sería Sabatini y Ventura Rodríguez, dos arquitectos que cualquiera ha oído, si está en Madrid o ve en Madrid, Ventura Rodríguez Sabatini, y luego, pues, el lugar, la geografía y la devoción. Aquí señalaríamos sobre todo la gran devoción del pueblo, del movimiento que hay para la fiesta, el día 19 de octubre, la romería, está la novena, gente personal que viene desde las 5:30 de la mañana rezando el rosario, llueva, no llueva, que siempre llueve en esas fechas, eso es así, es la luna y siempre nos trae agua, siempre en octubre en esas fechas, el día del santo durante la novena agua, pero los penitentes, gente joven, gente mayor, viene a rezar, escucha la novena, participa en la Eucaristía y vuelve. Luego, durante el año, pues la casa tiene acogida a grupos de ejercicios, grupos que vienen con sacerdotes. Y en la visita turística, pues se suele mostrar los claustros, la edificación de Sabatini, la capilla real, Ventura Rodríguez, pues es una capilla preciosa, es un 18, es todo mármol, revestida de mármol y con nombres pues como el artista escultor que hace la fuente de las Cibeles. La misma diosa de las Cibeles está hecha por Francisco Gutiérrez y aquí hace el relieve del santo, que está referido a Santa Teresa, porque es el santo en la gloria, dice ella. Él he visto con mucha gloria y me ha dicho, bendita penitencia que tanta gloria me ha dado. El final del relieve es la cruz. Los dos grandes misterios que hay en Santa Teresa, en San Bernardo, en San Pedro de Alcántara son estos. La encarnación del Hijo de Dios, cómo se ha hecho hombre, cómo puede caber esto, qué significa, se volvía loco, se levantaba por los aires, que Dios se ha hecho hombre, la encarnación. Y el otro gran misterio, siempre en la humildad y en la humanidad, Santa Teresa es muy de humanidad, humanismo, San Pedro de Alcántara también, con toda esta penitencia, era muy afable, no pierde el ser humano, pues está la cruz, los dos grandes, pero que muere en la cruz, que desaparece, que se ha hecho nada, que se deja vencer, que se deja, no cabe en la cabeza. Entonces, dentro de ese arte está la historia y la espiritualidad del santo. Y luego habría que ver dos cuadros preciosos que representan santos franciscanos, San Pascual Bailón y San Pedro Bautista. El artista es Francisco Valleu. Con todo lo que nos está relatando Padre Victorino, hay que venir aquí, a Arenas de San Pedro, a este recorrido de San Pedro Alcántara con Santa Teresa de Jesús, como hemos estado narrando, y luego la actualidad hoy en día, lo que es el santuario, el poder de alguna forma dar el abrazo al santo aquí enterrado, San Pedro Alcántara, y luego ese convento de carmelitas que hace presente a Santa Teresa de una forma muy especial y tratadas por Santa Maravillas de Jesús. Habría que ir dentro, no al exterior, sino dentro. Teresa de Jesús. Para ir adentro hay que agarrarse de la mano aquí el Padre Victorino que te lleva ahí adentro. Es un interior. Y Madre Maravillas hace esto, ¿no? Hay que buscar a los santos en su intimidad, en su interior. Ya Teresa en su intimidad, en sus libros y en su regalo. Pues vamos a ir terminando, que el tiempo se nos va, pero María Ángeles nos tiene que decir algo todavía.
No, que cuando vengamos aquí a este sitio tan maravilloso de naturaleza, pues veremos el alma de San Pedro de Alcántara, ¿no? Este hombre que hemos visto tan místico y a la vez tan contemplativo, ¿no? Cómo aquí se encontró con el Señor y cómo aquí en este rincón donde estaba esta ermita pequeñita, él realmente tuvo esta experiencia de naturaleza, de presencia del Señor, que todos nosotros lo sentimos cuando venimos aquí a rezar, cuando venimos a ver al Santo. Es decir, este es un sitio especial. Es un sitio mágico que el Señor nos regala y por eso todas las personas que vienen andando por el camino van como entrando en este túnel de naturaleza para llegar a encontrarse en este lugar increíble donde estamos ahora y donde está la imagen de este santo tan especial y que tanto bien le hizo a la santa. Una gran dimensión que tiene este santo, que casi no se mueve, no sale, es el ser misionero. De él los alcantarinos salen desde aquí a México, Filipinas, Japón. Y el protomártir es un fraile de esta casa. Muy bien, ponemos punto, yo diría seguido, porque hay que regresar y ha sido un gusto llegar hasta esta localidad de Ávila, donde hemos hecho este programa aquí en vivo, en directo, desde San Pedro Alcántara, en esta localidad de Arenas de San Pedro. Y Padre Victorino, muchas gracias por recibirnos con esta acogida y de alguna manera hemos podido transmitir todo lo que aquí hay junto con María Ángeles. Sí, además estamos en un sitio que a mí me encantaría poder relatarlo para todos, porque es una biblioteca preciosa, llena de libros antiguos, unas ventanas maravillosas que miran a la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Padre, y ha sido realmente un momento inolvidable para todos los que hacemos la espadaña. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Radio María, muchas gracias. Pues hasta la próxima, Padre Victorino. Si no es aquí, ojalá que sea aquí, le esperamos el Monasterio de la Encarnación. Cuando quieran, gracias. Y nos vamos desde esta localidad de Arenas de San Pedro en este programa especial con nuestra unidad móvil de la Espadaña, con Radio María, que hasta aquí hemos llegado y desde aquí nos despedimos. Hasta la próxima, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.